Te doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame en esta oración para comenzar con el mensaje de hoy. Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a entender tu palabra y que todos los que estamos conectados hoy podamos aprender un poco más de todo lo que tenés para darnos, y todo lo que podamos aprender hoy sea para seguir capacitando nuestras vidas y para poner por obra con responsabilidad todo lo que viene de ti por medio de nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén. El mensaje de hoy se llama Competentes en Cristo Jesús. Hay una situación interesante que sucedió cuando Jesús iba caminando con sus discípulos hacia Galilea, y al pasar por las afueras de la ciudad de Samaria, se detuvieron en el pozo de Jacob. Jesús se sentó junto al pozo de agua y sus discípulos se fueron a comprar comida. En ese momento llega una mujer de ahí, de Samaria, y entabla una conversación con Jesús. Ella termina creyendo que Jesucristo es el Mesías. Esto lo pueden leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 42. Ahí está toda la situación. En esto llegan sus discípulos que habían ido a comprar, llegan con la comida, cuando la mujer se está retirando, la mujer se va yendo a la ciudad y le avisa a las personas de la ciudad que ha encontrado al Cristo prometido por Dios. La mujer está en la ciudad proclamando el Evangelio, mientras Jesús con sus discípulos tienen una conversación extraña, de esas que a veces tenemos nosotros cuando hablamos con alguien y cada uno está hablando cosas distintas. A Jesús con sus discípulos le pasa en diferentes ocasiones. Esta es una. Cuando los discípulos llegan, la ven que la mujer se retira, ¿no? Pero los discípulos
le rogaron a Jesús que coma, pero les responde Jesús: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaron: ¿alguien le habrá traído de comer? ¿Qué pasó, no? Pero Jesús les explica: mi comida es la voluntad, es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio Dios, el Padre. Luego Jesús les dice: ustedes piensan que falta mucho para la cosecha, pero yo les digo, fíjense en los sembrados, porque ya está listo para cosechar. Esta secuencia está en Juan 4, de los versículos 31 al 35, en este relato. La conversación es extraña porque Jesús está hablando de una cosa y los discípulos en la misma conversación están hablando de otra. Jesús está hablando de llevar el Evangelio a las personas para que sean salvas, de estar atentos a la voluntad de Dios, de enfocarse en las responsabilidades como hijos de Dios. Pero los discípulos hablaban de comerse un sándwich, por ejemplo. Jesús estaba hablando de cosas espirituales, pero ellos de llenar sus barrigas. Jesús estaba hablando de obedecer a Dios y estar atentos para la salvación de las personas, pero ellos estaban enfocados en cosas más mundanales y materiales. ¿Está mal comer, trabajar, esparcirse, alimentarse, bañarse, comprar un automóvil, irse de vacaciones, estudiar, vestirse, etcétera? No, la verdad que no está mal. El problema es cuando esas cosas desvían nuestra mirada del rostro de Dios y de sus propósitos. Cuando estas cosas desplazan de nosotros los que Dios quiere que hagamos, ahí está mal, porque lo más importante es Dios, pero a veces desplazamos a Dios. Y desplazar a Dios es idolatría hacia las demás cosas. Desplazar a Dios es idolatría a todo lo que no es Dios. Leamos Primera de Corintios, capítulo 10. Seguime con esta lectura. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23 y 24. La palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En Primera de Corintios 6:12 dice también lo siguiente. Primera de Corintios 6, verso 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. En el contexto de Corintios, el apóstol Pablo justamente está desarrollando esto en lo que tiene que ver justamente con el vientre, ¿no? Con llenar el vientre. Pero dice estas frases interesantes, ¿no? Que justamente se aplican a esto, porque todo me es lícito, pero no todo conviene y no me voy a dejar dominar por ellas. Justamente el problema es que haciendo lo que tenemos que hacer, nos olvidemos de hacer lo que debemos hacer. El problema es que hacer todas estas cosas que no están mal, nos olvidemos de hacer lo que debemos hacer estando enfocados en el Señor, en Dios. Lo digo de otra manera también, el problema es que al vivir nuestras vidas, nos olvidemos por qué vivimos y para quién vivimos, que es para Dios. El apóstol Pablo dijo justamente: porque en Él vivimos,
En Él somos y en Él nos movemos, porque el linaje de Él somos. Esto está en Hechos 17:28. En Él vivimos y nos movemos y somos. Y Jesús, en la conversación esta que tiene con sus discípulos, les dice también lo siguiente. Ustedes dicen que falta para la cosecha, pero ya está listo para la cosecha. Con esto también les está diciendo lo que ustedes saben o creen que saben está mal. Tienen un error de cálculo. Están equivocados en su forma de ver. O podemos también decir, están retrasando mis propósitos. O están equivocando la mirada. Se están equivocando, están errando. Levanten la cabeza para que puedan ver lo que yo estoy viendo. No agachen la cabeza para ver solo lo que quieren ver ustedes. Jesús en otra ocasión también fue más claro y directo, pero siempre con respecto, ¿no? a estar enfocados en Él. En Lucas, capítulo 12, versículos 22 y 23 dice lo siguiente. Lucas, capítulo 12, versículo 22 y 23. Dice, después Jesús dijo a sus discípulos, por esto les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y más adelante, verso 29 al 31, dice, así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer ni lo que han de beber. Todo esto busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen ustedes primero el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, enfóquense en Dios. Todo lo demás es bueno, quizás es bueno, pero no debe ser una preocupación que te desenfoque. Porque si se centran en Dios y en su justicia, Dios mismo se encargará de ustedes. No miren el suelo, miren el cielo. No miren su ombligo o su propia baldosa o limitación. Miren los propósitos de Dios y amplíen su mente espiritual. Cuando no estamos enfocados en Dios o cuando no estamos enfocados con una vida consistente con el reino de los cielos, lamentablemente nos equivocamos. Jesús dijo, los campos están listos. El mundo nos necesita ahora. Las personas nos necesitan de Dios. Si yo ahora les pregunto si los campos están listos para cosechar, ¿qué me responderían? ¿Qué me responderías? Ustedes, vos, cuando ven en los barrios la maldad que hay, cuando ven en las personas, cuando ven a las personas que están en sus propias locuras, cuando ven la violencia, cuando ven familias destruidas, cuando ven la drogadicción, el maltrato familiar, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los maridos, a las esposas, todo en un marco de maltrato, a los docentes, cuando ven el maltrato en todas las áreas de la vida, el destrato, cuando ven gente matándose en la calle, cuando vemos violaciones, abuso sexual en los noticieros, lo que está pasando en la sociedad, ¿qué ven? Cuando todo es un desastre,
que la economía está destruida, que las mujeres quieren ser hombres y que los hombres mujeres cuando la depravación sexual ha llegado al límite. ¿Qué ven cuando ven a su alrededor? ¿Ven que los campos están listos para la cosecha? ¿Está listo para cosechar o no? Yo tengo que estar preparado como Cristo para ver a la manera de Cristo. Debo estar preparado, capacitado, ser competente y desarrollar un entendimiento espiritual hacia lo que Dios quiere que hagamos, que es su perfecta voluntad. Los discípulos no tenían las preocupaciones de reino desarrolladas. Estaban aprendiendo. El Señor quería entrenarlos. Y por esto les llamó la atención. Este mensaje es justamente un llamado de atención. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué querés? ¿Qué quieres que yo haga? Y así como Dios lo había expresado incansablemente, así como el Señor lo había expresado incansablemente, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Padre? Que nosotros podamos también aprender. Piensen a la manera de Dios, pero sobre todo hacerlo a la manera de Dios. Aquí la clave es la siguiente. Por un lado, nosotros somos incompetentes porque nuestras capacidades vienen de Dios. Y por otro lado, nosotros debemos ser responsables de desarrollar la vida de Cristo en nosotros. Jesucristo habló por medio del apóstol Pablo de la siguiente manera: vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, lascivias, ni en contiendas, o sea, peleas, o envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Bueno, aquí está bien expresado la responsabilidad que tenemos de todos los días vestirnos de Jesucristo. Jesús llamó la atención a sus discípulos justamente porque quería entrenarlos y el nuestro es un entrenamiento diario. Lo que cité de Pablo está en Romanos 13, del versículo 13 al 14. Romanos 13, del 13 al 14. Revistámonos, seamos responsables, trabajemos para que el Señor siga en nosotros, mostrándose, no por lo que somos nosotros, sino por lo que es el Señor en nosotros. Para esto tengo que ser una persona competente, pero no competente por mis capacidades o por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es en mí, ¿no? Y leamos Segunda de Corintios, capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3, del versículo 3 al 6. Acompáñame con esta lectura. Dice, es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Jesucristo.
Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. No, no, no. Nuestra competencia proviene de Dios, pues él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bien, acá habla de competencia, y competencia significa lo siguiente, según el diccionario que habla sobre el original griego que fue escrito, el Nuevo Testamento. Y competencia justamente viene de ser amplio, amplio en cantidad, o apropiado en carácter, idóneo para hablar, digno, suficiente. Cuando habla de competencia en esto que leímos, habla justamente de esto. Otros diccionarios bíblicos hablan de adecuado, calificado, actuar de una manera agradable, ser capaz y merecedor, también suma otro diccionario. Pero justamente esta competencia que dice que viene del Señor, nos pone en nosotros la responsabilidad de que aflore el Señor a través de nuestro comportamiento, apropiado, idóneo para hablar, digno, suficiente, adecuado, calificado, y actuar de una manera agradable y poder ser digno y suficiente, capacitado y merecedor. Esto lo puede dar solo el Señor. Y eso es la competencia que tenemos. Por eso, esto es un testimonio de un modelo y una forma de vida. Los cristianos, entre comillas, no muestran esto, sino todo lo contrario. Cuando digo entre comillas, los que dicen ser cristianos, pero sus conductas son todo lo contrario. Si estas personas que se dicen cristianos y muestran todo lo contrario, y no tienen las competencias de reinos, en realidad se mienten a sí mismos y son una secta, representan una secta. Las competencias de hijo de Dios, el estilo de vida de reino se ve, se percibe, se lee, se vive, es evidente, es una vida transformada, sea donde sea que estés, sea el día que sea, te vean o no te vean, porque es una forma, un modelo de vida transformado, son los hijos de Dios. ¿Sos lo que sos en Cristo Jesús o no? Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, no desde nuestra propia capacidad, sino de una vida transformada que proviene de Dios, por lo cual mostramos frutos dignos. En nuestro barrio o donde trabajamos, compramos o nos movemos y vivimos, en medio de tanta maldad, nuestra competencia viene de Dios para llevar una vida digna y que el Evangelio de Dios sea entregado como una carta leída, lo cual somos nosotros. Y quiero que seas vos y que aprendas, seas desafiado o desafiada y vayas para adelante mostrando al Señor. Y digno, aclaro, no es perfecto. Pero esas imperfecciones nos llevan a practicar la vida digna. En las equivocaciones mostramos
que somos capaces de corregirnos, de perdonar, de pedir perdón, de humillarnos, de poner la mejilla, de arrepentirnos, de aceptar mis errores. Esas imperfecciones nos llevan a ser dignos a través de la práctica de todo lo que está en la palabra del Señor. En medio de toda la maldad, como dijimos, miremos a nuestro alrededor. Ahí podemos ser dignos representantes del Evangelio. No para hablar una conversación diferente a la del Señor, sino para que Él nos llame la atención a través de su palabra, nos sacude un poquito y digamos, no, entendamos de acuerdo como Dios habla, miremos cómo Él mira y sepamos cómo Él quiere que nosotros establezcamos nuestro modelo de vida de acuerdo a sus propósitos. No estemos en otra conversación, estemos en la palabra de Dios, centrados. Por esto este pequeño ejemplo que arrancábamos es para alertarnos y decir, los campos están listos, así como la mujer samaritana, como las personas de aquella ciudad de Samaria, nosotros podamos estar atentos a nuestro alrededor con una vida digna, testimonial, y para entender que donde estamos podemos ser agentes de Dios. Dios te bendiga. Terminamos con esta reflexión y quiero que hagamos una oración para terminar y que te puedas hacer un análisis de tu vida y que hoy digas, no, me dispongo en las manos de Dios para ser una persona competente de acuerdo a la competencia que Él me da, llevar una vida digna, con frutos, y que el modelo de vida esté en vos. Acompáñame en una oración. Padre, gracias por este momento. Gracias por lo que nos das. Gracias por tu competencia, cómo nos capacitas, que podamos ser responsables, vestirnos de esas competencias, vestirnos de Jesucristo y ser una vida, un testimonio, testimonial, todo el tiempo, porque somos dignos de ti. Gracias, Padre. Amén. Que tengas una bendecida semana y que donde estés representes de manera digna a quién es Dios en tu vida. Dios te bendiga.